grabar aquí. Listo, ahí estamos grabando la clase. Les decía, esta distribución de binomial es muy importante, es muy utilizada. Claro que no es tan utilizada como la distribución normal, que digamos que es la distribución de probabilidad más utilizada, y es la que vamos a ver en la próxima semana, en los últimos días de clase. Y obviamente, pues, a pesar de que la distribución normal es la que más se utiliza y que la van a ver mucho en la materia de estadística inferencial, pues la binomial no se queda atrás, es, digamos, podría llamarse la segunda más utilizada. Por lo tanto, es muy importante y muy probablemente lo tome como pregunta número 2, práctica del examen. Recordamos que ya sabemos cuál es la pregunta número 1. La pregunta número 1 es la práctica de clientes. Varios números de clientes que yo les puedo pedir durante el examen, que están en nuestros negocios desde tal hora a tal hora y haciéndome una distribución de probabilidad, haciéndome los gráficos y contestándome ciertas predicciones con las probabilidades, sería la pregunta número 1. La pregunta número 2, muy seguramente es esta distribución binomial, ¿sí? Por lo tanto, préstele mucha atención. Antes de ver de qué se trata la distribución binomial, me gustaría hacer un breve repaso a lo que vimos la clase anterior como refuerzo a lo mismo. Miren que estuvimos estudiando la distribución uniforme discreta, cuyo máxima característica o característica principal, por así decirlo, es el hecho de que sus probabilidades todas son iguales. Entonces, si yo tengo 20 valores de X, tendré 20 probabilidades que son iguales. Si tengo 1000 valores de X, tendré que tener 1000 probabilidades que son todas iguales. Aquí tengo 6 valores de X porque analizamos el lanzamiento de un dado. Y ustedes saben que cuando lanzamos un dado tiene 6 caras, del 1 al 6, numeradas del 1 al 6. Por eso son 6 valores de la variable aleatoria X. Y sus probabilidades son un sexto, o 0,1666, porque si yo quiero que me salga el 1, yo tengo una posibilidad sobre 6, un sexto. Si quiero apostar a que me va a salir el 6, tendré otra vez una sola posibilidad sobre 6 porque existe solamente un 6. Y si quiero que me salga el 4, también tendré una posibilidad sobre 6 porque existe un único 4 cuando lanzo un dado. Entonces se dan cuenta que al final las probabilidades todas son iguales. Si ustedes ven que las probabilidades no son iguales, señores, como les dije en clase el día martes, la distribución ya no sería uniforme discreta. Seguiría siendo discreta, sí, pero ya no uniforme. La palabra uniforme me dice que las probabilidades son iguales. Así que mucha atención con este tema, sobre todo las preguntas teóricas del examen final. Bueno, luego creamos esta nueva columna, que es una columna de las probabilidades acumuladas, que la idea es empezar con esta misma, por eso es que se repite, y luego vamos sumando esta con esta, de tal manera que sumo en diagonal, y luego pues aquí en Excel arrastraba la fórmula hasta el final, y sabemos siempre que estamos acumulando correctamente cuando el último número acumulado es el 1. ¿Por qué? Porque es la máxima probabilidad, no se puede pasar de 1, tampoco puede ser menos que 1, y ese 1 coincide con el 1 de la suma de todas las probabilidades. Recordando que si la suma aquí no me da 1 o me da más de 1, ya no sería una distribución de probabilidad. Siempre tiene que ser exactamente 1. Luego, calculamos una probabilidad. Aquí habíamos hablado de la probabilidad x igual a 3. Y si yo, ¿dónde encuentro esa respuesta a la pregunta? Siempre en esta columna de las probabilidades normales, las f minúscula de x que son normales. Y entonces si yo veo x igual a 3, bueno, me sitúo en x igual a 3 y la respuesta es esta. Por esa razón, la respuesta era 0,16. Pero si yo les pregunto por x menor o igual a 3, deberé tomar la suma de las tres probabilidades que están aquí. Porque me dice menor o igual a 3. Entonces sería la suma de estas tres. Si me dice mayor o igual a 3, las cosas cambian y yo debería sumar estas cuatro probabilidades. Si me dice x mayor a 1, menor a 6, entonces me toca sumar estas probabilidades, estas cuatro probabilidades. Mayor que 1 es 2 y menor que 6 es el 5. Entonces sería sumar todas estas probabilidades. Si me dice mayor que 6, la probabilidad sería 0, porque no existe un valor mayor que 6. 6 es el último y máximo valor. Y si me pregunta el profesor, ¿cuál es la probabilidad de que
X sea mayor que 6, la respuesta es 0. No existe probabilidad porque obviamente no hay un valor mayor que 6. Y asimismo, si me dicen un valor X menor que 1, sería 0 porque no existe un valor de X que sea menor que 1. El 1 es el primer valor. Entonces, señores, si me dicen diferente de 3, sería la suma de 1 y 2, 4, 5 y 6, menos el 3, diferente de 3. Entonces, señores, cualquiera de esas preguntas pueden ir acá, ¿sí? El día del examen. Y en los últimos trabajos que vamos a hacer en las siguientes 2 semanas que nos quedan de clases. Bueno, aquí, por ejemplo, hicimos los gráficos. Graficamos primero la parte de la probabilidad normal, F minúscula de X, donde vemos aquí en el eje de las X están los 6 valores de la variable aleatoria y en el eje Y están las probabilidades. Y como todas son iguales, estamos viendo que las barras tienen la misma altura. ¿Por qué? Porque las probabilidades son iguales. Y el acumulado no es más que una escalera que empieza desde la mínima probabilidad y debe llegar de ley hasta el 1, porque el 1 es la máxima probabilidad. Y van viendo que va subiendo esto como una escalera, porque va acumulando, acumulando y acumulando. ¿Ok? Ahí están los dos gráficos y finalmente calculamos el valor esperado o la media, la varianza y la desviación estándar. Valor esperado con la muy conocida ya fórmula suma producto, donde tengo los valores de X punto y coma sus probabilidades normales, no las acumuladas, sino las normales. ¿Ok? Y bueno, también la varianza, y para la varianza utilizamos 3 columnas, que son estas 3 que están aquí. Primero, a cada valor de X le restamos la media, que ya está calculada. Luego a este resultado lo elevamos al cuadrado en esta segunda columna. Y finalmente, al resultado anterior lo multiplicamos por cada probabilidad normal F minúscula de X. Al final, la varianza no es más que la suma de la última columna. Sumamos la última columna y obtenemos la varianza. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Esta fórmula sí es universal porque siempre la varianza va a ser la raíz cuadrada de la varianza, sea la distribución de probabilidad que sea. Siempre va a ser la raíz cuadrada de la varianza, la desviación estándar. Bueno, chicos, esta es la plantilla que ya les queda a ustedes. Ya mismo que completemos esta práctica, al terminar la clase, les voy a pasar este archivo por nuestro grupo de WhatsApp. Esta sería la plantilla para los deberes o para el examen en lo que tiene que ver con la distribución uniforme discreta. Vamos con la segunda distribución que estudiamos el día martes, la distribución de Bernoulli. Una distribución de probabilidad sencilla tiene dos parámetros conocidos que son la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. ¿Sí? Yo le decía que la probabilidad de éxito es lo que siempre le vamos a dar en ejercicio, siempre. ¿Sí? Sea algo bueno o sea algo malo. Nosotros habíamos hablado que el éxito en nuestra vida o en la vida real, en la vida normal, es algo bueno, es una meta, como alguien me dijo durante la clase que les pregunté, es una meta que nosotros tenemos y que queremos alcanzar, ¿sí? Son cosas positivas, normalmente el éxito. Pero el éxito en estadística no siempre puede ser algo positivo. El éxito es lo que justamente la probabilidad de éxito es de acuerdo a lo que yo estoy investigando. Si yo estoy investigando algo negativo, por ejemplo, accidentes de tránsito, como le puse un ejemplo el día martes, accidentes de tránsito son cosas negativas. Nunca un accidente va a ser algo positivo. ¿Sí? Peor si en ese accidente se pierden vidas humanas, va a ser muy negativo. Pero al final es lo que yo estoy investigando. Y como estamos investigando eso en estadística, yo ahí saco la probabilidad de éxito. ¿Se dan cuenta? Entonces, la probabilidad de éxito no está relacionada en estadística solamente con las cosas positivas, sino también puede haber algo negativo. Y la probabilidad de éxito, una vez que yo la tenga, es fácil deducir la de fracaso, porque la de fracaso es el complemento, lo que me falta para llegar al 1. Entonces, si yo tengo el 0,85 como éxito, voy a tener el 0,15 como fracaso. Y hay una fórmula muy sencilla que sería a la unidad restarle el éxito. 1 menos la probabilidad de éxito, obviamente me va a dar la probabilidad de fracaso. Esos son los dos parámetros que maneja la distribución de Bernoulli. Y luego creamos la tabla de distribución de probabilidad. Y miren que aquí la variable ahora se llama capacitación gerencial. Antes se llamaba lanzar un dado. Y la X va cambiando de acuerdo al contexto de la investigación que estemos realizando.
y solamente tiene dos valores. ¿Por qué razón? Porque hay dos valores, el 0 que es el fracaso y el 1 que es el éxito. Y porque además estamos haciendo un ensayo. Si yo les pido 3 ensayos, tendré más valores de X. Cada ensayo tiene dos valores, el éxito y el fracaso, o el fracaso y el éxito. Entonces, como el ejercicio claramente me dijo, analicemos un solo ensayo, por eso tengo solamente dos valores, el 0 fracaso, 1 éxito. Por eso que es muy fácil aquí encontrar sus probabilidades, porque se dan cuenta que cuando tengo 0 es el fracaso, por eso es 0,15. Y cuando tengo 1 es el éxito, 0,85. Y luego la tercera columna, que es la acumulada, que no es más que empezar con el 0,85. Y cuando sumo 0,85 en diagonal con el que le sigue, que sería este 0,85, es 1. Y 1 es la máxima probabilidad, que hoy obviamente coincide con este. Luego, pues, hicimos lo mismo que con la práctica anterior. Graficamos la normal y graficamos la acumulada. Ambos gráficos están correctos en este sentido. Y bueno, finalmente calculamos la media, varianza y desviación estándar, que yo les dije algo muy importante en clase. Por si acaso lo hayan olvidado, se los repito y se los recuerdo en este momento. La media para cada distribución de probabilidad que vamos a estudiar de aquí hasta que terminemos el periodo académico va a ser diferente. Es decir, que esa fórmula que ustedes vieron acá, que la hemos utilizado mucho durante estas últimas semanas, que suma producto, ya no me sirve para la distribución de Bernoulli. La distribución de Bernoulli tiene su propia fórmula de media, muy fácil, por cierto, que no es más que la probabilidad de éxito. Por eso la media es P, o en otras palabras, la probabilidad de éxito 0,85. Mientras que la varianza es la multiplicación entre la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Y por eso yo tomo acá los parámetros. La multiplicación de ambos parámetros es la probabilidad de fracaso, perdón, es la varianza. Y en cambio, la varianza en la distribución de Bernoulli tenía yo que hacer estas 3 columnas. Cada una hacer los cálculos de las 3 columnas y al final sumar aquí la última columna. Y ahí recién tenía la varianza. Se dan cuenta que en Bernoulli la varianza es la multiplicación simplemente de la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. En cambio, la desviación estándar es universal para todas las distribuciones de probabilidad. En este caso es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces eso no va a cambiar para cualquier distribución de probabilidad. Entonces, jóvenes, esas son, en un resumen así un poco rápido, de lo que vimos el día martes respecto a estas dos distribuciones de probabilidad. Ahora sí nos vamos a meter de lleno a lo que nos interesa, que sería el tema del día de hoy, la distribución binomial. Y repito, présteme por favor mucha atención, porque esto seguramente va a ser parte del examen. Ya lo he tomado en los otros periodos académicos y seguramente lo voy a tomar en este. Entonces, la distribución binomial hay que prestarle mucha atención. Dice, es una distribución muy importante y de uso frecuente. Por esa razón, compañeros, es una distribución que normalmente yo la tomo, porque es de uso frecuente, o sea, lo pueden aplicar muy bien en la vida real y es importante, ¿sí? Corresponde a experimentos con características similares a Bernoulli, similares. Cuando yo hablo de algo similar, hablo de algo parecido, pero no igual. Si a usted le dicen en su casa, te pareces a tu hermano, no significa que usted sea igual a su hermano, ¿sí? Entonces, algo parecido tienen ciertas características comunes, pero no son iguales. Entonces, la distribución binomial tiene ciertas características de Bernoulli que acabamos de estudiar, pero no es igual. Sí, ya vamos a ver en qué cosita cambia o en qué cosas cambia. Son similares, pero no son. Y aquí está la respuesta por qué no son iguales. Ahora es de interés la variable aleatoria relacionada con la cantidad de éxito. Es decir, señores, que además de los dos parámetros que ya vimos en Bernoulli, que es la probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso, acá se suma un tercer parámetro que es la cantidad o el número de éxitos o también llamados el número de ensayos, ¿sí? Será llamado el número de ensayos o también cantidad de éxito. Es decir, se suma un tercer parámetro, que esa es la gran diferencia entre Bernoulli y la binomial.
¿sí? Que aquí ya tomamos en cuenta este tercer parámetro, que es la cantidad de éxito, o también llamado el número de ensayos que se obtienen en el experimento. Entonces, aquí hay 4 características muy importantes. Y otra cosa importante, todo esto son tranquilamente preguntas teóricas del examen. Las diapositivas ya les subí yo hasta la unidad 3 que terminamos la semana pasada. Ya en este fin de semana les voy a subir estas nuevas diapositivas, de tal manera que para el examen ustedes tengan toda la información para esos 4 puntos de oro, que son las 4 preguntas teóricas, cada una un punto. Entonces no podemos desaprovechar esa oportunidad, que puede ser la diferencia entre perder la materia o aprobar la materia. Entonces, por favor, ahí sí, mucha seriedad con estas preguntas teóricas que nos dan puntos importantes. Veamos la primera característica principal de esta distribución binomial. La cantidad de ensayos o esta cantidad de éxitos, que también se llama cantidad de éxitos, n, que la vamos a representar de ahora en adelante con la letra n minúscula, es finita. ¿Qué significa esto? Que tiene fin, que termina en algún momento. N no es infinito, entonces n va a valer 10, en otro ejercicio valdrá 50, en otro valdrá 20, en otro valdrá 7, 8, bueno, cualquier valor, pero valor finito, no infinito. Segunda característica importante de la distribución de verdad. Hay 2 resultados posibles, el éxito y el fracaso. En esto se parece a Bernoulli, porque también involucra la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso, cosas que ya conocemos el día martes y que hoy, antes de empezar este tema, volvimos a hacer una descripción rápida de lo que vimos el martes. ¿Ok? C. Todos los ensayos son independientes, palabra que también la estudiamos. Recuerdo tanto que esto lo estudiamos en la unidad número 2, ¿sí? Cuando estudiamos probabilidades. Cuando vimos el tema de la multiplicación, las fórmulas para multiplicar probabilidades, vimos que hay eventos que son independientes y otros eventos que son dependientes, ¿sí? Entonces, cuando eran dependientes utilizaba una fórmula y cuando era independiente se utilizaba otra fórmula. Entonces, esto lo vimos en su momento. ¿Y qué significa la independencia? Independencia es que somos, digamos, autosuficientes, no dependemos de nuestros padres tal vez para algún tema económico, no dependemos de alguna pareja para estar bien, estar felices en la vida, digamos que no dependemos de las situaciones que suceden, que nos afectan, somos independientes, son ejemplos de independencia. Pero cuando hablamos de dependencia, es lo contrario. Cuando se dice somos dependientes de nuestros padres porque tenemos una dependencia afectiva, emocional, económica, ¿sí? Y eso es dependencia, es lo contrario de la independencia. Entonces, en estadística, todos los ensayos son independientes, significa que lo que ocurra con un ensayo es muy aparte de lo que puede ocurrir con otro ensayo. En otras palabras, lo que ocurre con un ensayo no afecta a lo que ocurra con el otro ensayo, porque son independientes, ¿ok? Y finalmente, la cuarta y última característica principal de esta distribución binomial es que la probabilidad P de obtener éxito en cada ensayo permanece constante. Esto es importante. ¿Qué significa constante? Que no cambia. Que si a mí me dicen que la probabilidad de éxito es 0,14, será 0,14 hasta que termine mi experimento, mi investigación, lo que estamos haciendo, etc. No va a cambiar. Entonces, si ustedes me deducen al principio cuál es la probabilidad de éxito, esa se mantiene constante hasta el final de la investigación. Y bueno, vamos a ver también en qué contextos de la vida real yo podría aplicar esto dentro de nuestras carreras. Por ejemplo, aquí hay estudiantes de la carrera de Administración Pública, Administración de Empresa, Turismo, Comercio Exterior. Entonces, las 4 siempre están relacionadas, las 4 carreras, con empresas. Algunos de manera más directa, otros tal vez no tanto, pero están relacionados. Ejemplo, en administración pública están relacionadas con las empresas, ¿sí? Con el contexto de empresas. Administración de empresas con todos los tipos de empresas. Entonces, es la carrera que se involucra con todos los tipos de empresas que existen en el mundo. Comercio exterior siempre con las empresas o los procesos aduaneros,
de exportación, importación, etcétera. Y comercio y turismo, siempre relacionado con empresas turísticas, empresas que se dedican a fomentar el turismo, ya sea en el país o sea en cualquier otro país del mundo. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que todas las 4 carreras de licenciatura que están viendo esta materia, en algún momento están relacionadas con algún tipo de empresa. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿dónde podríamos aplicar esta distribución binomial en la vida real? Podríamos aplicarlo en una empresa de producción, en una fábrica, que se dedican a la producción de algún artículo, de algún producto, etc. Entonces, queremos ver la probabilidad de la cantidad de artículos que son defectuosos en una muestra que se toma al azar. Ustedes saben que para que exista una probabilidad, yo necesito que las cosas sean de forma, digamos, al azar. No que yo sepa, que yo escoja. Si yo escojo los productos, yo ya estoy escogiendo productos que son defectuosos, yo ya estoy, digamos que, eh, ya estoy fallando en la investigación porque estoy metiendo la mano y estoy yo mismo escogiendo los productos que son defectuosos. Entonces mi investigación no va a tener, digamos, no va a tener ningún sentido, porque vamos a estar investigando sobre algo que yo ya sé cuál va a ser el resultado. Y de eso no se trata. La probabilidad es bien usada cuando usted utiliza procesos al azar. Escoge muestras sin saber si esa muestra que usted escogió tiene productos defectuosos o productos en buen estado. ¿Ya? Entonces, así se manejan los conceptos como yo le he enseñado de la probabilidad. Entonces, tomando una muestra al azar de la producción de un día en una fábrica, suponiendo siempre y cuando que conozcamos la probabilidad de que un artículo sea defectuoso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo conozco la probabilidad de éxito. Si usted no la conoce, no puede aplicar la distribución binomial. Es obvio cómo usted va a aplicar la distribución binomial si no conoce cuál es la probabilidad de éxito. Y se da cuenta que aquí el éxito serían los artículos defectuosos. Y un artículo defectuoso es algo negativo, no es algo positivo. Y a pesar de eso, sería mi probabilidad de éxito en este ejercicio. Para que se dé cuenta de lo que yo le dije el día martes. La probabilidad de éxito no siempre está relacionada con algo positivo en estadística. Entonces aquí hablamos de artículos que tienen defectos y entonces la probabilidad de éxito será sobre artículos defectuosos, que es algo negativo, no positivo. Entonces, pero esa es la probabilidad de éxito, ese es el éxito o lo que yo quiero investigar aquí. ¿Ok? Si usted conoce la probabilidad de éxito, puede tranquilamente aplicar esto en cualquiera de las empresas que usted vaya a aplicar en algún momento o ya está aplicando en alguna gira académica, en alguna situación de las carreras que han tenido. En otro contexto importante que podemos aplicar es en este ejemplo número 2, la probabilidad de la cantidad de personas que están a favor de un candidato. Obvio, para esto necesito yo conocer la probabilidad de que una persona esté a favor de un candidato. Si no conozco esa probabilidad, que es la famosa probabilidad de éxito, no puedo aplicar yo la distribución binomial. Entonces, en cualquiera de estos contextos que usted quiera aplicar la distribución binomial, necesita de ley la probabilidad de éxito y el número de ensayos. Fracaso no, porque el fracaso se deduce, es fácil deducir el fracaso. Si yo ya tengo la probabilidad de éxito, fácilmente calculo la probabilidad de fracaso. Pero si no tengo la primera, que es la probabilidad de éxito, nunca voy a poder tener la otra probabilidad que es la del fracaso. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer una investigación si no tenemos la materia prima que sería esa información? Aquí necesitamos probabilidad de éxito y número de ensayos, es decir, el número de situaciones que nosotros vamos a analizar en el ejercicio. Y otra cosa importante, ¿no? Cuando aquí dice en una muestra, en una población grande, porque recordemos que si yo soy un candidato y quiero ver el nivel de aceptación que tengo, ya sea que me quiera lanzar a presidente de la República o me quiera lanzar a alcalde, a concejal, alguna de estas dignidades, puestos políticos, es obvio que yo haría una encuesta para ver el nivel de aceptación de la gente hacia la imagen, hacia nuestra imagen. Pero no vamos a llegar jamás a toda la gente. Sí, peor, si somos candidatos presidenciales, es imposible, ¿no? Aunque la palabra imposible no me gusta utilizar porque yo creo que es cuando nos proponemos algo podemos alcanzar cualquier cosa, ¿no?, que nos propongamos, pero en este caso yo sí me atrevería a utilizar la palabra imposible porque usted no puede llegar a toda la población. Peor, si usted es un candidato a presidente. Si solamente siendo candidato a alcalde de una ciudad, es difícil que usted le llegue a toda la gente.
por temas económicos que ya hemos analizado, por temas de movilidad de las personas, entre otros aspectos. Temas de migración, personas que ya no viven en el país, pero que igual pueden votar fuera, ¿no? Del país, porque ya sabemos que también los que están viviendo en otros países del mundo pueden acercarse a las embajadas a ejercer el derecho al voto. Entonces, compañeros, siempre escogemos una muestra significativa, grande, sí, grande, al cual yo le puedo aplicar mi investigación. ¿Ok? Bueno, esos son ejemplos de dónde podría aplicar yo la distribución binomial. Ahora, la fórmula. Importante. Cada distribución de probabilidad tiene una fórmula. ¿Sí? Ejemplo, la distribución uniforme discreta no tiene fórmula, más bien la fórmula es normal. Es la fórmula normal para calcular una probabilidad. Y como aquí me dijeron que yo tenía que lanzar un dado, era un sexto. Pero si me hablan de otra situación, por ejemplo, lanzar dos dados y ver el resultado, sumar los resultados, yo tendría ya que analizar para ver cuál es la fórmula que voy a aplicar de probabilidad. Aquí en Bernoulli muy sencillo también porque tengo el fracaso y el éxito. Entonces, como ya están identificadas desde el principio, es muy fácil poner. Pero, ahí viene el pero. En esta tercera distribución que se llama binomial, yo de ley para calcular cada valor de la probabilidad necesito esta fórmula. ¿Sí? P de X es la probabilidad. Es lo que yo llamo F minúscula de X. Solo que los libros le llaman P de X, nosotros la llamamos F minúscula de X. Entonces, ¿la fórmula cuál es? Sería esta pi no es la constante pi que normalmente nosotros manejamos como 3,1416. Es la probabilidad de éxito que nosotros llamamos P. Solo que como aquí el libro está utilizando P, ¿verdad? Para la probabilidad, utiliza otro símbolo, en este caso pi. Pero no se confunda, esta pi es nuestra P, la probabilidad de éxito. Está elevado a la X, que es la variable aleatoria, y que está multiplicando por el fracaso, 1 menos P, ¿sí? El fracaso, elevado a N menos X. A N es el número de ensayos, que es el tercer parámetro que surge en esta distribución binomial. ¿No se dan cuenta que es una fórmula que sería tediosa si yo se la pongo en un examen y le digo, ¿sabe qué? N vale 100, es decir, el número de ensayos que vamos a analizar son 100. Imagínense, usted tendría que hacer esto 100 veces. Y 100 veces estar elevando el cuadrado, haciendo esta resta y luego el resultado elevándolo a esta potencia que es otra resta. Entonces ya las cosas se vuelven muy complejas. En buena hora nosotros tenemos una herramienta en Excel que me va a calcular esto automáticamente. En otras palabras, Excel tiene la fórmula de la distribución binomial ya incorporada dentro de sus funciones. ¿Ok? Y eso nos va a ayudar un montón. Entonces ya mismo cuando vayamos a la práctica, usted me va a prestar mucha atención para que vea cómo yo aplico esta fórmula. Esta fórmula no la vamos a hacer a mano, porque si yo le pido en Excel el examen como se lo voy a pedir, es obvio que si le pongo 20 situaciones nomás, ya perdería bastante tiempo. Por lo tanto, esta fórmula queda como una referencia, pero lo que vamos a aplicar es la función en Excel directa. Ok, entonces, esta C, por si acaso, si alguien tiene dudas, ¿qué es esta C? Esta C es el símbolo de la combinación. Si ustedes recuerdan la clase de la unidad 2 de probabilidades, nosotros estudiamos un tema que se llamaba las permutaciones y las combinaciones. Y recuerden que este sería el símbolo de combinación donde tengo n y tengo r. Solo que aquí r no se utiliza, sino que se utiliza la x, que es la variable aleatoria. Pero es la fórmula de la combinación. Por eso C es el símbolo de la combinación. N es el tercer parámetro que vamos a analizar ahora en esta distribución binomial, que es el número de ensayos. X es la conocida variable aleatoria que todos ya sabemos, ¿no? Y esta es P. No se confunda, es la P, probabilidad de éxito que yo les he enseñado. Entonces, esa sería la fórmula que vamos a utilizar para nuestras clases. Y antes de ver esta práctica que vamos a hacer, analicemos un poco la fórmula de la media y la varianza. Otra vez recordándoles que no es la misma fórmula, que cada distribución de probabilidad tiene diferentes fórmulas. Entonces, para la distribución uniforme discreta, la primera que estudiamos el día martes, suma producto. Para la distribución de Bernoulli, la media era P, la probabilidad de éxito,
Y ahora se dan cuenta que para la distribución binomial, la fórmula de la media o valor esperado es diferente. N por P va a ser el número de ensayos por la probabilidad de éxito. N por P. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, son tres fórmulas diferentes y son tres distribuciones de probabilidad diferentes. A pesar que las tres lo que tienen en común que son discretas, las tres. ¿Sí? Pero tienen sus fórmulas diferentes de media y de varianza. La varianza de una distribución uniforme discreta era las tres columnas que calculamos y sumar el resultado de la última columna. La varianza de una distribución de Bernoulli era la multiplicación de la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Y ahora, la varianza de esta distribución binomial es la multiplicación de tres cosas. N, que es el número de ensayos, por P, que es la probabilidad de éxito, y por 1 menos P, que es la probabilidad de fracaso. Entonces multiplico las tres cosas entre sí, o los tres parámetros importantes entre sí, y señores, ya tengo la varianza de esta nueva distribución de probabilidad. Y bueno, la desviación estándar siempre va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, una vez que calcule la varianza con esta fórmula, ya fácilmente podré calcular la desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de esta varianza. ¿Ok? Hasta ahí. Bueno, regresamos y ahora sí hagamos la práctica del día de hoy. Vamos a analizar este problema, compañeros. Ahí está. Dice que la US Airways, que es una compañía, digamos, de transporte aéreo, ¿no? Tiene 5 vuelos diarios de Pittsburgh al aeropuerto regional de Bradford, en Pensilvania. O sea, esta empresa se dedica, obviamente, a comercializar vuelos y tiene 5 vuelos diarios. O sea, diariamente saca 5 vuelos, desde la ciudad de Pittsburgh hasta Bradford, en Estados Unidos, en Pensilvania. Suponga que la probabilidad de que cualquier vuelo llegue tarde es de 0,20. ¿Cuál es la probabilidad de que ningún vuelo llegue tarde hoy? ¿Y cuál es la probabilidad de que exactamente uno de los vuelos llegue tarde? Entonces, como ya le había dicho, voy a comenzar a preguntar a ver si están. Vamos a preguntarle al señor David Cruz. David, dígame, para usted, ¿cuál sería P si esto estuviera en el examen? ¿Cuál sería la probabilidad de éxito para usted si estuviéramos en el examen y yo le tomo la distribución binomial y obviamente le pongo este ejercicio y usted sabe que necesita P para poder aplicar esta distribución? ¿Cuál es para usted la probabilidad de éxito? Sería, ¿cuál es la probabilidad de que ningún vuelo llegue No, tarde hoy? le pregunté la probabilidad de éxito. ¿Cuál sería para usted si estaríamos en el examen y yo ya le dije que muy probablemente le voy a tomar esta distribución de probabilidad? ¿Qué valor sería la probabilidad de éxito leyendo este ejercicio? Olvídese del resto. Concéntrese en esta parte que les he iluminado. ¿Cuál sería la probabilidad de éxito, señor Cruz? No importa si nos equivocamos, aquí estamos para aprender. ¿Sí? En el examen y en los trabajos no nos podemos equivocar. Aquí sí. Y entonces dígame, señor Cruz. La probabilidad de éxito sería de que ningún vuelo llegue tarde hoy. No. La La probabilidad probabilidad es 0,20. 0,20. Gracias, Nayeli, señorita Nayeli Flores. Así es 0,20. Recordemos que la probabilidad de éxito es un valor ya numérico que yo debo de tener. Y yo les dije el día martes que es un valor que siempre se les va a dar. A veces se les da así fácil y a veces tendrán que calcular. ¿Sí? A veces les tocará calcular. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ejercicio pasado? Voy a retroceder un poco. ¿Se acuerdan de estos dos ejercicios? Aquí, cuando vimos la distribución de Bernoulli, yo le di esta probabilidad. Y como ya estaba dada, ese era el éxito, ¿se acuerdan? Y el fracaso era el complemento, el 0,8. En cambio, en el otro problema que analizamos el día martes, no les di directamente yo la probabilidad de éxito, pero la tuvieron que calcular. ¿Y cómo lo calcularon? Dividiendo 17 para 20.
y ahí salió 0,85. Entonces, esa era la probabilidad de éxito. Entonces, ustedes, por favor, que quede claro en esta clase. La probabilidad de éxito es un valor que siempre se les va a dar, ¿sí? O se le da la probabilidad directamente o ustedes tienen que calcular haciendo la división que ya conocen, ¿sí? Pero lo primero que aparece en el ejercicio siempre va a ser la probabilidad de éxito, sea algo bueno o sea algo malo. Por lo tanto, regresando a nuestro problema, correcto lo que dice la señorita Nayeli, esta es la probabilidad de éxito. Y se da cuenta que esta probabilidad tiene que ver con los vuelos que llegan tarde o los vuelos tardíos. Y eso es algo negativo, porque si usted es una persona que pagó por un vuelo y usted tiene una reunión importante en otra ciudad, en otro país, y si un vuelo se atrasa, usted va a perder posiblemente esa reunión o va a llegar tarde a la reunión. Y eso son cosas negativas. Y se dan cuenta que a pesar de que son cosas negativas, esa es la probabilidad de éxito que yo le digo. ¿Okay? Es lo que justamente a mí me interesa investigar en este ejercicio. La probabilidad de que los vuelos de esta empresa lleguen tarde, ¿sí? Entonces, llegar tarde es algo negativo. Es como cuando usted llega tarde a clases. Para mí es algo negativo, porque el estudiante pierde cosas valiosas de explicación que yo ya he dado. Y obviamente algunos cuando ya llegan más de 15 a 20 minutos ya no los dejo entrar a la clase. Ya tendrá que entrar en la otra hora y se perdió una hora de clase. Son cosas negativas el llegar tarde o que el vuelo llegue tarde. Por lo tanto, a pesar de que es algo negativo, es el éxito en estadística para nosotros. Bueno, muy bien, señorita Nayeli y señor David. Ahora sí, que quede claro este tema. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Vamos a preguntarle a otra persona. Erika Andrán. Dígame, Erika, si la probabilidad de éxito es 0,20, ¿cuál sería para usted la de fracaso? Por favor, dejemos que conteste la señorita Andrán. Si ella no contesta bien, así como lo hizo Nayeli Flores, cualquier otra persona puede contestar. ¿Ok? Dígame, señorita Andrán, para usted, ¿cuál sería la probabilidad de fracaso? Porque si se tratan de 5 vuelos, sería el 3. No. Ya hablamos también el día de la clase de esto. El fracaso es el complemento que me falta para llegar al 1. Y si el éxito ya es el 0,20, le repito, ¿cuál es Entonces, 0,80. Correcto, gracias, Erika. 0,80. Entonces, se dan cuenta que esta clase debe servir para que este tema ya quede totalmente claro. El éxito es lo primero que me van a brindar. Entonces, el día del examen, yo le pongo un ejercicio de distribución binomial y usted lo primero que tiene que empezar, antes de comenzar a hacer los gráficos y todo lo que usted va a ver ya mismo en los próximos minutos que hagamos ya nuestra plantilla desde cero, será descubrir la probabilidad de éxito. Entonces, tendrá que leer bien el ejercicio para ver cuál es la probabilidad de éxito. O tendrá que calcularlo. Pero siempre yo tengo primero la probabilidad de éxito. Y la de fracaso la vamos a deducir por lógica. Entonces, el éxito 0,20, el fracaso 0,8. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos muy bien. Y la tercera y última pregunta, pero acuérdense que necesito 3 parámetros en esta distribución de probabilidad. Vamos a preguntarle a Edison Kotakachi. Señor Kotakachi, dígame, ¿cuál sería N? Que es el tercer y último parámetro que necesito en esta distribución. El número de ensayos. ¿Cuál sería? Los 5 vuelos. Perfecto, muchísimas gracias. 5. Así es. Entonces, el día del examen, señores, usted tendrá que descubrirme estas 3 cosas. Los 3 parámetros que tiene la distribución binomial. Si lo hace bien, créame que usted va a salir bien en el examen, en esa pregunta. Y si se equivoca en uno de ellos, ya todo estaría incorrecto y ya obviamente pues no tendrá validez. Por lo tanto, vamos en este momento a Excel a hacer este ejercicio y hacer la plantilla desde cero. Los que tienen la computadora me van siguiendo desde su casa y los que no, bueno, van siguiendo la explicación y luego yo les paso ya la plantilla para que la analicen en su casa. Vamos a abrir una nueva hoja de cálculo, porque obviamente esto es la distribución uniforme discreta y esta es Bernoulli. Vamos a poner aquí la distribución binomial. Entonces vamos a escribir aquí distribución binomial. ¿Ok? Y vamos a poner zoom. Vamos a hacer zoom para que todos puedan observar lo que aquí voy a explicar. Primero, yo debería haber empezado como empecé con la distribución uniforme discreta, es decir, colocando la variable aleatoria X. Pero, ahí viene el pero,
si lo hago así sería un error, ya mismo van a ver por qué. Acá en Bernoulli sí empecé poniendo los dos parámetros. Entonces acá voy a hacer exactamente lo mismo. Yo voy a poner los dos parámetros, ¿sí? Primero el parámetro P, que es la probabilidad de éxito. Acuérdense que son tres parámetros en esta distribución. Probabilidad de éxito. Representado con la letra P, ¿sí? También 1 menos P, que es la probabilidad de fracaso. Segundo parámetro. Probabilidad de fracaso. Y tercer y último parámetro es el parámetro N, que significa número de ensayos. En otros libros, número de éxitos. Acá sería número de ensayos. Correcto, entonces se dan cuenta, yo ya tengo esos tres. Aquí puedo juntarlos con la combinación de las celdas. ¿Por qué lo combino? Para no tener que distorsionar el tamaño de la columna. Para no distorsionar el tamaño de la columna, mejor combino estas dos columnas con esta opción de combinar celdas y central. Estas dos también las voy a combinar y estas dos también las voy a combinar. Entonces, señores, ahí ya tengo yo mis tres parámetros. El día del examen, el objetivo que usted va a tener el día del examen es encontrarme los tres valores de estos tres parámetros. Ahí está. Y aquí vamos a poner esos valores. Entonces vamos a colocar aquí los valores de los tres. Y bueno, ya puedo colocarles porque ya ustedes, cada uno de ustedes me respondió bien la pregunta, ¿no? ¿Cuál era la probabilidad de éxito? 0,20 o 0,2, que es lo mismo. ¿Ya? Ese es el éxito. El fracaso es 1 menos P. A 1 le quito 0,2 y me queda lo que me dijo la señorita Erika Andrando. 0,8 probabilidad de fracaso. Y el número de ensayos, como me dijo el señor Edison Kotakachi, es 5. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo comparo con la distribución de Bernoulli, Bernoulli tenía 2 parámetros y binomial tiene 3 parámetros. Esa es la diferencia entre la una y la otra. Por eso que decían que esta distribución era similar, cosas similares a la de Bernoulli, pero no igual. Lo que cambia es que esta aumenta un tercer parámetro que se llama número de ensayos. ¿Ok? Ahora, yo debo ya hacer mi distribución de probabilidad, empezando por la primera columna, que sería la columna de X, que es la columna de la variable aleatoria. Entonces, aquí le voy a poner X. Pero esta X debe tener un nombre. En el ejercicio de la distribución uniforme se llamaba lanzamiento. Acá se llamaba capacitación gerencial. Y acá se debe llamar de acuerdo al contexto. Entonces, en el día del examen, yo quiero ver que usted le ponga el nombre de acuerdo a la situación que yo le planteé en el examen. Ok, entonces, aquí estamos hablando de vuelos que llegan tarde o vuelos tardíos. Entonces, ese nombre le voy a poner yo a mi variable. Vuelos tardíos. Eso es lo que vamos a analizar en mi variable aleatoria. Voy a hacer un poquito más rápido. Bueno, y ahora viene otra pregunta para uno de ustedes. Vamos a ver ahora a quién escogemos, a ver qué me contesta. Veamos. El señor Anthony Pastas. Dígame, Anthony, ¿cuántos valores de X voy a tener aquí? Recordando que en la distribución uniforme discreta tenía 6 valores porque lanzábamos un dado. Y un dado tiene 6 valores. En la de Bernoulli teníamos 2 valores porque era el fracaso y el éxito nada más. Yo le pregunto al señor Pastas, ¿cuántos valores cree que van a haber aquí? Vendrían a ser 3, ¿Por qué razón usted opina que son 3? Por por ejemplo, lo que aumenta el número de ensayos. no. Vamos a ver si le... Gracias, señor Pastas. Vamos a ver a quién más le preguntamos. Fabiana Fernández. Fabiana, dígame, ¿cuántos valores de X usted cree que debería ir aquí? 5. 5. Es decir, que Ay, señorita Fabiana me está diciendo que sería 1, 2, 3, 5. ¿Y cuál es la lógica para decirme que son 5 valores, Fabiana? Porque son 5 números de ensayo.
Correcto. Entonces la señorita Fabiana tiene una lógica muy buena. Ella dice, bueno, son 5 valores de X porque son el número de ensayos de 5. Sí y no. ¿Sí? Sí, ya van a ver por qué y no, ya van a ver por qué. Entonces, por ahora voy a dejar estos 5 valores que me dijo la señorita. Y voy a armar la segunda columna que es la importante, que es la F de minúscula de X, que es la probabilidad normal. Obviamente acá también debe existir F minúscula de X. Entonces ahí está. Y este formato se lo voy a pegar aquí. Bueno, ¿y cómo calculamos estas probabilidades? Con la fórmula que está por acá. Esta fórmula, pero repito, si nos vamos a poner a hacer en el examen, esta fórmula, en este caso serían 5 veces. Voy a perder igual el tiempo. ¿Por qué? Porque tendría que hacer esto. 0,2, que sería la probabilidad de éxito de este ejercicio, elevado a X, primer valor de X, que es el 1. ¿Sí? Multiplicando por el fracaso, que es 0,8, ¿no? 0,80, elevado a 5 menos 1, es decir, a 4. Porque n vale 5, el número de ensayos, menos X, que es 1 en la primera fila. Entonces, se dan cuenta que tengo que hacer toda esta operación a mano. Después, en la segunda fila, tendría que hacer a mano 0,2 elevado a 2 al cuadrado, porque ya X vale 2, ya no vale 1. Va bajando los valores de X. 1, 2, 3, vas bajando de fila. Y luego 0,80, 5 menos 2, es decir, 3 me va a quedar aquí. ¿Saben cuál? Entonces es tedioso. Y eso que solamente le estoy poniendo 5, y si yo el examen le pongo 20. Imagínense, ya no tiene sentido lógico perder el tiempo haciendo la fórmula a mano. Volviendo a nuestro problema que está aquí, vamos a utilizar la fórmula que en buena hora Excel ya la tiene incorporada. Présteme mucha atención. La fórmula que ustedes van a utilizar para el examen en la distribución binomial va a ser la función dis.binom.n. ¿Sí? Dis.binom.n, que es la distribución binomial. En buena hora Excel ya la tiene incorporada la función. Es decir, que no le va a tocar hacer esto mal. Si no, Excel no tuviera esta función, nos quedaría más que hacer esta fórmula paso a paso en Excel. Y obviamente es más tedioso esto. Y ustedes se pueden equivocar en el examen. Hay más probabilidades de que se equivoquen. En cambio, si yo utilizo la función directa, hay menos probabilidades de que se puedan equivocar. Entonces, bueno, ya le di el nombre a la función dis.binom.n y necesito 4 cosas dentro de los paréntesis. Primera situación, número de éxitos. El número de éxitos, compañeros, en esta fórmula no es el 5. Ojo lo que estoy diciendo en esta clase. Los que no están prestándome atención, después estarán perdidos en el examen. Si yo le pongo el 5 es un error, porque el 5 no es el número de éxitos. ¿Sí? El número de éxitos en esta fórmula son cada uno de los valores de X. Entonces, el número de éxitos sería este 1 en esta primera fila que estoy queriendo calcular. Entonces, mire lo que estoy diciendo. El número de éxito va a ser los valores de X. En este caso sería 1, el primer valor de X. Punto y coma. Segundo parámetro que me está pidiendo la función, el número de ensayos. Y el número de ensayos, ahí sí es el 5. Por eso le puse aquí para que ustedes no se pierdan. El número de ensayos en la plantilla. ¿Ok? Punto y coma. Probabilidad de éxito. Por eso es importante tenerlos acá. ¿Se dan cuenta? Si yo no los tengo acá arriba, tengo que estarle poniendo a mano todos esos valores. En cambio, el día del examen, usted ya los pone arriba y los va tomando simplemente. Probabilidad de éxito 0.2. Y finalmente, acumulado, verdadero o falso. Sería falso. ¿Por qué? Porque esta función son las probabilidades normales, no son las acumuladas. Entonces usted aquí puede hacer dos cosas. Le pone la palabra falso, igual le va a funcionar. O si no quiere escribir, le pone el 0. El 0 es falso. Entonces dejémosle el 0 más rápido y más fácil. Pero si usted le quiere poner falso, póngale la palabra falso. Igual le funciona la forma. Y mire que al darle enter ya me calculó la primera prueba del valor 1. ¿Sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Estemos claros. Dudas, comentarios, por favor. Necesito que esto esté claro. ¿Sí?
sobre todo para el último trabajo que van a hacer y para el examen. Si no hay preguntas, entenderé que está claro este tema. Bueno, bueno, ya tengo esto, pero aquí viene. Yo quiero arrastrar la fórmula, como siempre hemos hecho en Excel. Hacer esto una sola vez y arrastrar para que me sirva fila por fila. Pero si usted arrastra así como está, va a tener errores, como usted ya sabe. ¿Por qué errores? Porque no está fijado lo que tengo que fijar. Entonces, vamos a hacer otras preguntas. Vamos a ver a quién más le preguntamos aquí. Vamos con la señorita Yuxi Montal. Yuxi, dígame, ¿qué cosa fijaría de esta fórmula usted? De acuerdo a la lógica de que queremos arrastrar y utilizar esta fórmula hacia abajo. ¿Qué opina Yuxi? ¿Está o no está aquí? Sí, pero no sé. A ver, pero por lógica, no importa si nos equivocamos. Mire que el Señor colaboró también el Señor y se equivocó. Igual, no importa, aquí estamos para aprender. En el examen es que no quiero que se me equivoque. ¿El éxito? Ya, usted dice, a ver, dígame, les voy a preguntar, B8, D4, D2, ¿cuál o cuáles deberían fijar de acuerdo a la lógica para utilizar ¿De dos? D2? D2, veamos, sí, D2 es una de las que hay que fijar. ¿Qué otra más tendría que fijar? ¿De ocho? B8, no. B8 no, porque B8 es el 1. Y yo necesito que esto vaya bajando. Entonces de cuatro. El D4. Cristian Galvez estaba levantando la mano. Dígame, Cristian. Voy a Ahí. responderle la pregunta, que Va. era el de 4 y de 2. Gracias, señora Galvez. Así es. D4 y D2 son las dos cosas que hay que fijar. ¿Y cómo vemos esa lógica? Porque no se van a mover. Se dan cuenta que son los parámetros que ya la fórmula me pide y que no van a cambiar. D4, que es el número de ensayos, y D2, que es la probabilidad de éxito, no se van a mover para nada. Esto se mantiene constante. Recuerde la parte teórica. Son valores que se mantienen fijos hasta el final. No van a cambiar. Pero lo que yo sí quiero que cambie es el B8, porque quiero que luego me analice el 2, el 3, el 4 y el 5, para que me vaya calculando todas las probabilidades. Entonces, vamos a fijar de 4 por lógica y de 2. Si no la fijamos, señores, usted no le quedará otra cosa que hacer la fórmula fila por fila. Fila por fila estar haciendo la fórmula. Y créanme que va a perder tiempo. Entonces, a mí lo que me interesa es que usted en estas clases prácticas que estamos teniendo desde la semana pasada, puedan ustedes ver la lógica de lo que hay que fijar y lo que no hay que fijar en cada fórmula. ¿Ok? Y ahora sí, yo puedo arrastrar y utilizar esta fórmula hasta ahí. ¿Se dan cuenta que me calcula todas las probabilidades fila? Y nuevamente, ¿cómo yo sé que estas probabilidades están bien y que esto es una distribución de probabilidad? Porque la suma total debe darme 1. Entonces, si le pongo autosuma, miren lo que pasa, no me da 1. Y por eso es que yo le dije a la señorita Fabiana Fernández, sí y no, sí. Sí, porque son 5 valores. Yo, el número de X, los valores X tienen relación con el número de ensayos, sí. Pero aquí me falta un valor importante. Alguien me dice cuál es ese valor que falta. Un cero. El 0, correcto. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales no se cumple. Por ejemplo, en este contexto de los vuelos tardíos, imaginemos que justamente estemos en el Ecuador y que esta empresa no sea de Estados Unidos, sino que sea de aquí del Ecuador. Y ustedes saben que el Ecuador está pasando por momentos críticos en este instante. Y supongamos que mañana se suspenden los vuelos, porque cuando hay temas de catástrofes, digamos, naturales, conflictos armados, problemas de terrorismo, cualquier tipo de estos problemas, a veces los aeropuertos muchas veces suspenden los vuelos. Imaginemos que justamente yo quiero analizar esto el día de mañana. El día de mañana está cerrado el aeropuerto donde opera esta empresa que estamos analizando. Y obviamente tendríamos que considerar el 0 porque puede ser que no exista probabilidad, ¿sí? La probabilidad de que ningún vuelo se atrase. O puede ser otro contexto de que ningún vuelo se atrase, ¿sí? De que todos los vuelos
realmente pues lleguen a la hora que es. Por eso es que también debemos considerar el cero, porque estos casos que le estoy indicando. Y la distribución binomial considera el cero. Entonces anótelo una vez en su cuaderno esta tarde. La distribución de probabilidad binomial, que es la que estamos estudiando en este momento, considera el cero. Entonces, si usted tiene aquí 20 en el examen, el número de ensayo es 20, usted tendrá 21 valores de X, 0 hasta el 20. Si le pongo 100, usted tendrá 101 valores, 0 hasta el 100. Y en este caso tenemos 5, usted tendrá realmente 6 valores de X, desde el 0 hasta el 5. Lo que significa que aquí hay que aumentar la otra fila, que sería la fila para el 0. Pues aquí la voy a rellenar esto de color blanco. Y sería aquí el 0. ¿Sí? El 0. Y la fórmula es la misma. Esta fórmula voy a copiar y la voy a pegar acá arriba. Pero hay que cambiar una cosa. Se da cuenta que el 1 debería yo tomar el 0. Entonces este B9 realmente es B8. Ahí sí ya me está tomando el 0. ¿Sí? El 0 y las dos cosas que ya están fijas y nada más. Entonces ahora sí, señores, ya tengo esa nueva probabilidad que si yo la actualizo, ahora sí la fórmula, sumo ya todo, ¿no? Debería dármelo. ¿Sí? Entonces ahí está. Ahora sí, señores, esto es una distribución de probabilidad. Antes no era. ¿Se da cuenta? Si usted ve que no le llega al 1, créanme que usted tiene que ver qué es lo que está pasando. En qué está fallando, qué le falta. Porque debe llegar a la máxima probabilidad que es. Ahora sí tengo todos mis valores de X con sus probabilidades gracias a esta. Sí, hasta ahí no sé si alguien tenga alguna. Recuerden que igual la clase está siendo grabada y luego se las voy a compartir en el aula virtual, como lo hice con un tema anterior, donde fue el paro en la provincia del Carchi, que también nos orilló a tener unas clases virtuales. Pero se aprovecharon esas clases virtuales y yo les subí a un canal de YouTube y pudieron ustedes hacer la tarea, me acuerdo de las tablas de frecuencia y fue muy productivo. Entonces, vamos a hacer lo mismo aquí. Como esto es un tema de examen, pues también voy a subir esto y la voy a compartir en el aula para los que deseen. Aquí tranquilamente pueden estudiar para el examen. Bueno, me falta la tercera columna, así como en la uniforme discreta tenía esta columna. Acá también tengo esta columna. Pues la distribución binomial necesita el F mayúscula de X, que es la acumulada. Entonces, F mayúscula de X. Función acumulada de probabilidad. Y para acumular el proceso es el mismo. Yo empiezo con este mismo valor, ¿sí? Y luego para acumular el valor anterior lo sumo con este en diagonal. ¿Sí ven que es el mismo proceso que hemos acumulado con las otras distribuciones? Y nada más, una vez que yo haga esto, voy a arrastrar la fórmula y me va a acumular muy bien. Le doy Enter y arrastro hacia aquí, hacia aquí. Y ya sabemos que si me llega al 1, está bien. Si no llega al 1 o se pasa del 1, está mal acumulado. ¿Ok? Esa es la prueba de fuego de esta columna F mayúscula. Esta es una forma de acumular. Podríamos decir que esta es la forma tradicional de acumular. ¿Sí? Pero le voy a dar otra alternativa. Usted el día del examen verá cuál de las dos me utiliza. Ya le dejo ahí abierto al libre criterio, albedrío, de que usted escoja esta forma de acumular, que es la tradicional, o la fórmula que le voy a enseñar a continuación. Para acumular, no de forma tradicional, sino por medio de una fórmula, usted debería copiar esta fórmula. La misma fórmula, la copia y la pega aquí. Y lo único que usted le va a cambiar es el 0 por el 1. Borra el 0 y le pone el 1. ¿Por qué? Porque el 1 es verdadero y aquí es acumulado verdadero. ¿Sí? 1. ¿Quiere que le acumule? Sí. Se da cuenta, la misma fórmula pero acumulada. Y justamente esta es la función acumulada de probabilidad. Entonces le pongo el 1 y suficiente con eso, arrastro la fórmula. Vamos a arrastrar la fórmula. Y se da cuenta que lo que está a la izquierda es lo mismo que lo que está a la derecha. Solo que hemos acumulado de la forma tradicional aquí, ¿sí? Y acá estoy acumulando con la fórmula que ya tenemos. Solo que en lugar del 0 le cambié por el 1, ¿sí? Esa, usted puede escoger cualquiera de estas dos para
para el día del examen, ¿no? Acumularme de la forma tradicional o acumularme rápidamente gracias a... Bueno, ahora sí, hemos cumplido y vamos a responder las preguntas. Ahora sí estamos en capacidad de hacer esto. Vamos a ver quién me responde. Vamos a escoger a otro estudiante aquí. Veamos a quién podemos escoger. A la señorita Helen Yaput. Dígame, Helen, ¿cuál es la probabilidad de que ningún vuelo llegue tarde hoy? Ningún vuelo llegue tarde hoy, de acuerdo a la tabla. Ustedes saben que para responder las preguntas siempre es en esta columna. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que ningún vuelo llegue tarde hoy? Señorita Helen Yaput. ¿Sí me escucha, profe? Disculpe. Sí, la escucho, dígame. Y sin miedo A a ver, equivocarse, sin miedo a equivocarse, de acuerdo a su criterio. ¿Cuál sería la probabilidad de que ningún vuelo llegue tarde? chuta, sería 1. No, no puede ser el 100%. Es imposible que todos los vuelos lleguen, lleguen puntuales. El 100% de probabilidad es demasiado, ¿eh? Aquí está. Usted responde con esto. Y es lo mismo que acá. Acuérdense que acá cuando le hice esta pregunta en la distribución discreta uniforme, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a C? Aquí respondíamos esto de aquí. Bernoulli, aquí no hicimos preguntas porque solamente era el fracaso. Pero bueno, vamos a darle la oportunidad a Nayeli Flores que está levantando. Dígame, Nayeli. La probabilidad sería de 0.32768, Ya. ¿Cuál es su lógica para decirme que este es el resultado? porque o no salieron los vuelos, entonces no llegarían en la tarde, o ni, y porque es de 0. O sea, Porque es ningún vuelo llega. Gracias, Nayeli, excelente, esta es la. ¿Sí? Entonces en el examen no solamente va a ser hacer cálculos, porque eso sería lo más, digamos, sencillo, hacer estos cálculos, ya el profesor me da las puntillas, no. Yo lo que quiero es que ustedes me interpreten, me respondan esas preguntas que tienen que ver con la aplicación de algo de la vida real. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a cero? Porque ningún vuelo es el cero, por eso que aquí es importante considerar el cero. Esta distribución considera el cero por estas situaciones que estoy analizando. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ningún vuelo llegue tarde hoy? En otras palabras, probabilidad de que X sea igual a cero. Bueno, la respuesta es lo que dijo la señorita Nayeli Flores. La respuesta es 0.32. Entonces, existe el 32,77% de probabilidades de que ningún vuelo llegue tarde. Es decir, que ninguno se atrase. ¿Sí? ¿Por qué es baja la probabilidad? Porque algún vuelo se tiene que atrasar, alguna situación puede pasar, por eso existe esta probabilidad altita, digamos. 0,32, que es 32,77%, es una probabilidad ya, digamos que interesante, ya no tan pequeña, ¿sí? Y tampoco tan alta, pero ya es una probabilidad, digamos, significativa, por así decirlo. Bueno, vamos con otra pregunta, pero por favor me responde la persona que yo le voy a preguntar. Eh, la señorita Jonathan Robles, el señor Jonathan Robles, dígame, ¿cuál es la última pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente uno de los vuelos llegue tarde? Exactamente uno de los vuelos llegue tarde. De 0,40. Correcto, el 0,4096. Exactamente un vuelo llegue tarde hoy, el 40 por punto 96, casi 41%. Entonces, copio esto, lo pego aquí, le pongo X igual a 1, ¿verdad? Es lo que me están preguntando. Y aquí está la respuesta, 0,4096. Si yo le pregunto, vamos a hacer otra pregunta. Veamos a quién. Veamos a quién. Vamos a preguntarle a la señorita Taramuel, Caro. ¿Cuál es la probabilidad de que más de 5 vuelos lleguen tarde? Más de 5 vuelos. 00032. No, le estoy preguntando más de 5 vuelos.
y en más de 5 vuelos, el 5 no es tomado en cuenta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Por lógica, ¿cuál sería la respuesta? 0. 0, correcto, gracias. No existe ninguna probabilidad porque solamente esta empresa tiene 5 vuelos, no tiene 6. Entonces, si yo le digo más de 5 es 6, mínimo 6. Si yo le hubiera dicho 5 o más de 5. Entonces, si yo le he dicho 5 más de 5 es lo mismo que mayor o igual a 5. Entonces, ahí sí era lo que usted me había respondido, 0,0032. ¿Se dan cuenta? Estas prácticas son para abrir la mente, la lógica y no confundirnos el día del examen. Y otra pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que sea x menor que 0? Pues ese sería 0 también, porque menor que 0 ya no hay. 0 es el mínimo valor de x. Menor que 0 ya no tengo aquí menos 1, no tiene lógica. Decir que menos un vuelo llega a estar de hoy. ¿Se dan cuenta? Entonces, por lógica, el menos 1 no existe. Sería 0 también. Y si yo le digo, ¿cuál es la probabilidad de que 3 vuelos o más lleguen tarde hoy? Tendría que sumar estos 3. 3 vuelos o más lleguen tarde hoy. Sumaría esto. Y la última pregunta ya, vamos a ver a quién hacemos la última pregunta de aquí. Al señor, a ver, vamos a ver aquí más. ¿Quién más? Marlis González, la señorita Marlis González, dígame, ¿cuál sería, veamos, por qué razón esta última probabilidad es tan baja? Es 0,0032. ¿Cuál es la lógica de que cuando tengo x igual a 5, la probabilidad sea tan baja? 0,0032. Porque, porque no hay muchos vuelos retardados. Tiene una lógica lo que usted dice, pero yo lo voy a complementar lo que usted dice de una forma un poco más específica. Porque si ya mi empresa se demora, los 5 vuelos se demoran, los 5 vuelos llegan tarde, parece que por eso es importante ponerle aquí el nombre de la variable. 5 vuelos llegan tarde, es porque la empresa ya no está funcionando bien. Imagínense si yo como empresa ofrezco todos los días 5 vuelos y esos 5 vuelos siempre llegan tarde, ya algo está sucediendo, ya mi empresa no está funcionando bien, tengo que revisar procesos administrativos, tengo que ver si estamos fallando en alguna planificación, no sé, en alguna situación, el personal está fallando, ¿sí? Algo está sucediendo, pero no es normal. Por eso es que la probabilidad de que los 5 vuelos lleguen tarde hoy o en un día determinado es baja, porque si eso sucede, compañeros, pues ya algo está sucediendo con la empresa. Entonces, se dan cuenta que todo esto tiene lógica, todo esto son cosas de la vida real, no son simples cálculos, son cosas reales basadas en el contexto que aquí estamos analizando. Y miren lo interesante, que es una diapositiva sacada de nuestro libro base, el libro del señor Lin, que es el libro que estamos utilizando para la asignatura, miren que coincide el resultado, obviamente tiene que coincidir. Cuando P vale 0, es 0,3277, que es el mismo resultado que nosotros tenemos acá, solo que ahí Lin, este 6 lo redondea, lo puede redondear a 100, pero es el mismo resultado, ¿ok? Pero la diferencia es que nosotros estamos haciendo esto automáticamente utilizando las funciones de Excel. Y el señor Lin aquí lo está haciendo a mano, con la fórmula que ustedes ya analizaron conmigo. Esta fórmula, ¿sí? La está aplicando a mano el señor Lin. Pero sea que usted lo haga a mano o lo haga con Excel, tiene que darnos el mismo resultado. O al menos un resultado parecido, porque acuérdense que los decimales juegan un papel fundamental aquí. Si yo me como un par de decimales, ya mi resultado no va a ser igual tal vez a lo que Excel me dé, porque Excel sí me maneja todos los decimales. Entonces, se da cuenta, aquí está. Y la otra pregunta, aquí está, 0,4096, cuando un vuelo, de que un vuelo llegue tarde, 0,4096. Entonces, es el mismo resultado que está aquí. Solamente que, repito, nosotros hicimos esto automáticamente, el libro lo hizo a mano, ¿sí? Ahora, como ya tengo esto, puedo calcular la media, la varianza y la desviación estándar. Entonces voy a aprovechar el formato que ya tenemos aquí y lo voy a copiar y lo voy a pegar. Control C para copiar
Y lo voy a pegar aquí abajo y aquí vamos a calcular la media, la varianza y la desviación estándar. ¿Ok? Recordando las fórmulas. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, por favor, para que esto quede muy claro. La distribución uniforme discreta utilizaba suma producto. Ya no vamos a utilizar suma producto nosotros. Cuidado, no utiliza suma producto. Sería un gran error. Esa no es la fórmula de la media de la distribución binomial. Suma producto me sirve para distribución uniforme discreta. ¿Sí? Tampoco vamos a utilizar esta fórmula, P, porque es la media de la distribución de Bernoulli. Si yo le pido Bernoulli, me aplica esta fórmula. Pero aquí estamos viendo binomial. Y la fórmula para la distribución binomial era n por p. La media es n por p. Entonces subo donde están los parámetros y tomo n y le multiplico p. ¿Sí ven? La multiplicación de estas dos es la media de esta distribución. Son fórmulas sencillas, como usted puede observar. No son fórmulas del otro mundo, son fórmulas mucho más fáciles, diría yo, que aplicar el suma producto y que aplicar las tres columnas y sumar la última columna. Estas fórmulas son hasta más sencillas. Entonces, si yo multiplico n por p, o sea, el número de ensayos por la probabilidad de éxito, obtengo la media o valor esperado de esta distribución de binomial. Entonces sería 1 el resultado. La varianza también. En la uniforme discreta sería el cálculo de las tres columnas y sumar la última columna. Esta sería la varianza de la distribución uniforme discreta. En Bernoulli, en cambio, la varianza era la multiplicación de la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. ¿Sí? La multiplicación de las dos era la varianza. En cambio, en la binomial, la varianza es la multiplicación de las tres. ¿Sí? Es decir, tengo que multiplicar el éxito por la probabilidad de fracaso y por el número de ensayos. Si usted me multiplica los tres, ya esto estará correcto y será la varianza de mi distribución de binomial. Y la desviación estándar siempre es lo mismo. Raíz cuadrada de la varianza. Esta es universal, la misma situación para todas las distribuciones. Raíz cuadrada de la varianza. Esa es la desviación estándar. Entonces ya tengo los resultados de media, varianza y desviación estándar de esta distribución binomial. Miren lo importante de yo ponerles aquí los parámetros. ¿Por qué le puse acá arriba los parámetros? Porque primeramente usted ya los utiliza acá arriba, ya no tiene que estar cambiando en cada fórmula, sino usted a mano tendría que estar haciendo los cálculos aquí y acá también colocándole esos valores a mano. Entonces usted ya los toma acá arriba. Si usted no se equivoca el día del examen y pone bien estos tres parámetros, también va a tener bien directamente esto, porque esto ya está calculándolo arriba, con la fórmula de los parámetros de arriba. ¿Se da cuenta? Si usted el día del examen me logra poner bien cuál es la probabilidad de éxito, cuál es la de fracaso y cuál es el número de ensayos, automáticamente estará bien calculado también la media, la varianza y la desviación, porque estoy tomando las fórmulas de arriba. Dígame, Fabián. ¿Cómo sacó el 1? El 1 es con la fórmula n por p. O sea, el número de ensayos por la probabilidad de éxito. Se multiplica 5 por 0,2, les queda 1. ¿Ya? Ya. Ok. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, como les estaba diciendo, si están arriba bien puestos los tres parámetros, estas tres cosas van a estar bien calculadas. ¿Por qué razón? Porque la fórmula la estoy tomando de arriba. ¿Se da cuenta? Todo está formulado con lo de arriba. Entonces, ya todo estaría bien. Pero si usted basta que una de las tres cosas me ponga incorrecto, y también estaría incorrecto los cálculos de la media varianza de eso. ¿Okay? Bueno, ahora los gráficos. Miren que ya tengo los tres parámetros establecidos, ya tengo la distribución de probabilidad, ¿sí? Ya respondimos las dos preguntas que me hicieron. Aquí ya tengo la media varianza de desviación. Entonces, para terminar esto, lo único que me falta son los dos gráficos. Tal como grafiqué acá. En la distribución uniforme discreta, los dos gráficos. La normal y la acumulada. En la de Bernoulli también los dos gráficos, la normal y la acumulada. Entonces, asimismo, la binomial necesita los dos gráficos, la normal y la acumulada. Solo que aquí el gráfico ya no es el gráfico de barra. Ojo lo que estoy diciendo. Ya no es el gráfico de barra. El gráfico de barra me sirve para graficar, valga la redundancia, estas dos distribuciones de probabilidad. Pero a partir de aquí, hasta que terminemos,
la última clase de estadística descriptiva, la distribución, a partir de la distribución binomial en adelante, todas las distribuciones que vamos a utilizar, vamos a usar un nuevo gráfico. Mucha atención. Nos vamos a insertar. Ya no me escoge este primero, que era el gráfico de barras, sino que me escoge el último. ¿Sí ves? Ya no escogemos el primero, sino que escogemos el último, que son los gráficos de dispersión. Y escogemos el segundo, porque quiero que me salgan los puntos con la línea. Que los puntos y me salga la curva con la línea. Entonces, repito, ya no escogemos el gráfico de barras, escogemos la última opción que está aquí, que es los gráficos de dispersión. Y vamos a escoger la segunda opción. ¿Ok? Ahí está. Y esto, bueno, usted puede hacerlo más grande, más pequeño, y eso dependerá de cada uno. A mí lo que me interesa es que el gráfico esté bien elaborado. Ahí que usted le ponga el color azul, naranja, amarillo, ya eso ya queda libre criterio de cada estudiante, la presentación que me quiera dar. Entonces yo voy a mover este gráfico a un lugar donde no nos moleste. Entonces, aquí está bien, ¿sí? Para que no nos oculte la información que hemos calculado acá. Bueno, ahora sí, atención. ¿Cómo llenamos este gráfico? Clic derecho, seleccionar los datos como siempre. Agregamos la serie como siempre. Hasta aquí no hay ningún cambio, ¿sí? Y miren que aquí me aparecen tres opciones. La primera es el nombre de la serie. Aquí, por favor, no le ponga nada. No le ponga nada, porque solamente quiero yo mostrar una sola cosa. Cuando usted quiera mostrar más de una cosa, ahí sí le va a poner, obviamente, pues nombres. Ejemplo, cuando yo hice la simulación con ustedes, quería mostrar dos cosas en un mismo gráfico, la parte real y la parte simulada. Entonces, por eso que aquí le puse parte real. Y ahí, obviamente, aquí le escogí los valores de y de x de la parte real. Y luego tuve que digamos, crear una nueva serie, y a esa nueva serie le puse la parte simulada. Pero en este caso no es necesario porque usted no quiere graficar dos cosas, quiere graficar una sola cosa, que serían los f de x, digamos, las probabilidades normales. Entonces, no le ponga nada, déjelo así en blanco. Valores de x, sí, serían los valores de x que son estos, 0 hasta el 5. Estos son los valores de x, se los pone directamente aquí. Y los valores de y le borra esto. Y le pone los valores de y, que serían las probabilidades, pero normales. Porque primero queremos graficar las f minúsculas, que son las probabilidades, digamos que normales, naturales. Hasta ahí. El 1 no, porque el 1 es la suma de todo. Entonces hasta ahí nomás, ¿sí? Usted tiene que ponerme aquí los valores de las x, las probabilidades de los valores de las x. Eso es todo, compañeros. Miren, ¿se dan cuenta? Elige el gráfico de dispersión, la segunda opción. Le da clic derecho, selecciona los datos. Aquí arriba no le pone nada. Aquí le pone los valores de X. Y acá le pone las probabilidades normales. Aceptar y aceptar. Y miren que ya tengo mi gráfico, que este es el gráfico de la distribución binomial. Es como una especie de campanita. Una especie de campanita. Pero bueno, aquí hay que arreglar las cosas que ya hemos visto en otros gráficos. Primeramente, en el signo más, le coloco el signo más y le voy a dar clic aquí donde dice etiqueta de los datos. Porque quiero ver los datos, obviamente quiero ver las probabilidades. ¿Ok? Y luego selecciono una y se seleccionan todas. Con una que le dé clic, todas se seleccionan. Y aquí obviamente yo le puedo dar a mí me gusta el color rojo porque le da bastante vistosidad a mis datos, que son los más importantes. Entonces, por ejemplo, este 032 se ve muy mal dejarlo así. Entonces yo lo selecciono solamente a ese y lo muevo y lo voy a poner por aquí. Este 040 está bien, este de aquí lo puedo mover a la derecha porque está muy pegado a la línea, ¿no? Este está bien, bueno, el resto está bien. Entonces se dan cuenta que ya es muy vistoso. ¿Cuál es la probabilidad más alta aquí? Este punto. Es el punto más alto, es decir, que un vuelo llegue tarde. ¿Sí? Que un vuelo llegue tarde hoy es el 40.96%, es decir, es la máxima probabilidad. Porque es de los 5 vuelos que uno me llegue tarde, hay bastantes probabilidades, ¿saben? Hay altas probabilidades que un vuelo me llegue tarde. Pero conforme pasa y aumenta el número de vuelos, se dan cuenta que las probabilidades se van haciendo pequeñas. Porque como le dije, si ya llego a este punto, al punto 5,
Si fija que mi negocio ya no está funcionando. Los 5 vuelos llegan tarde y ya estoy fallando. Algo está fallando en mi negocio digamos, de aerolínea, ¿no? Algo está sucediendo. Entonces, jóvenes, ahí está. Y aquí le vamos a poner el mismo título que habíamos puesto acá. Cuando yo grafiqué la normal, le puse función de probabilidad f de x, minúsculo. Entonces ya voy a aprovechar que tengo esto, lo voy a copiar y acá lo voy a pegar. Ahí está. Ahí está. Control V. Correcto. Y bueno, ese sería el gráfico normal, sí, el gráfico normal. Aquí también otra cosa que podría hacer es diferenciar el color de la línea y de los puntos, para que no se vea así un solo color. Entonces aquí le pueden dar clic al punto y aquí escogen el color que usted le quiera dar. Yo lo voy a dejar con un color hacia amarillo, de tal manera que se dan cuenta que la línea y los puntos queda diferenciado por un. Ahí sí ya me queda bonito mi gráfico. Vamos ahora con el gráfico acumulado. Para ello, no perdamos tiempo, ya tenemos el gráfico normal, lo copiamos, control C, y lo pegamos aquí al lado, control U. ¿Sí? Es una copia, pero esta aquí ya lo llamaríamos función acumulada. Función acumulada de probabilidad. Y además le cambiamos el F minúscula por el F mayúscula. Primer cambio. Luego, también aquí los datos hay que cambiar porque este es de la probabilidad normal, necesito la acumulada. ¿Cómo hacíamos para modificar el gráfico? Pues seleccionamos el gráfico, le damos clic derecho, seleccionamos los datos, ¿sí? Ya no agregamos ni eliminamos, sino que modificamos, porque vamos a modificar. Ya sabemos que aquí no va nada. Los valores de X que ustedes ven aquí son los mismos. ¿Para qué le voy a borrar si son los mismos? Y lo que sí tengo que borrarle son los valores de Y, porque me está mostrando las probabilidades normales. Yo necesito ahora las acumuladas. Entonces le quito todo esto, le elimino, y le pongo las acumuladas que son estas. Sea estas son las mismas. Solamente que yo le puse 2 opciones de acumular. ¿Ok? Y eso sería todo. ¿Se dan cuenta? Aceptar, aceptar, y entonces ya tengo mi gráfico acumulado. Y el gráfico acumulado tiene esta apariencia. Y como siempre sabemos que tiene que llegar máximo hasta el 1, porque acumulamos hasta el 1. Y aquí, por ejemplo, este que está muy pegadito acá a estos números, lo selecciono solamente a ese y lo muevo, donde yo quiero, entonces ahí lo muevo. Y el resto lo dejo bien porque no me está molestando. Entonces, compañeros, ahí están los dos gráficos. Este sería el gráfico acumulado de probabilidad. Y este sería el gráfico normal. Y con eso hemos terminado esta práctica porque ya están mis 2 gráficos, está media varianza de desviación, las 2 preguntas que me hicieron y además la tabla de distribución de probabilidad y los parámetros que son. De tal manera, jóvenes, que esta es la plantilla del día del examen para la pregunta número 2. ¿Sí? Esta es la plantilla para la distribución binomial, pregunta número 2 del examen. ¿Ok? Entonces, así mismo como había hecho acá, le voy a escribir este título y se lo voy a pegar allá, para que a usted ya le quede la plantilla y no se confunda el día del examen. Entonces, que le voy a poner distribución binomial. ¿Sí? Distribución binomial. Aquí vamos a combinar las celdas, voy a poner el color amarillo, vamos a ponerlo entre líneas y negrito. ¿Sí? Ahí les queda, jóvenes, la plantilla de la distribución binomial. Y bueno, en los últimos minutos vamos a hacer la última práctica, que sería un segundo ejercicio de la binomial, porque es la más importante, como les decía. Por esa razón vamos a hacer 2 problemas. Ya hicimos uno, pero este segundo problema va a ser muy rápido, porque ya tenemos una plantilla. En cambio, aquí nos demoramos porque hicimos la plantilla desde cero. Y eso es lo que va a ocurrir el día del examen. El día del examen yo le digo, esta pregunta es la binomial, y entonces usted ya tiene la plantilla. Es cuestión de adaptar, modificar las cosas de acuerdo a lo que yo le pido. Entonces, vamos con la última práctica del día de hoy, ¿sí? De la misma distribución binomial. Para ello, como ya tengo una plantilla, esto es lo que ustedes tendrían que hacer el día del examen para utilizar la plantilla. Mucha atención. Como esta es mi plantilla, ¿verdad? Y yo voy a suponer que estoy en el examen con este ejercicio que está aquí. Con este ejercicio voy a imaginar que estoy en el examen. Y yo obviamente no quiero dañar esta plantilla, quiero utilizarla, quiero copiarla o pasarla a mi examen, al archivo de examen. Ustedes tendrían que hacer esto. ¿Ok?
clic derecho aquí en la etiqueta donde está el nombre de distribución binomial, usted le pone clic derecho. Y ahí le van a escribir mover o copiar. Le dan clic aquí en mover o copiar. Se dan cuenta que aquí arriba está el libro actual. Pero imaginemos que yo quiera pasar esta plantilla al libro de mi examen, al archivo de mi examen. Entonces yo le doy clic aquí y vamos a suponer que este es el archivo de mi examen. Que en lugar de nómina de estudiantes, que es donde yo le tomo la lista, sea examen parcial, Michelle Montalvo, si se me ocurre. Entonces escojo y acepto. Y ahí le va a pegar allá esta copia. ¿Se da cuenta? Entonces usted, eso es lo que tendrá que hacer el día del examen. Repito, usted tiene este archivo porque yo se lo voy a pasar con las plantillas. Y si yo ya les estoy diciendo en el examen que la pregunta es la binomial, usted lo que tiene que hacer es tener abierto el archivo de su examen y este archivo de las plantillas. Entonces usted lo que hace es copiar y llevarlo allá. Este archivo llevarlo allá, copiarlo. Entonces le da clic derecho, mover o copiar, escoge el archivo donde esté su examen, que tiene que estar abierto el archivo del examen, y le pone aceptar y crear la copia. Le da clic aquí en crear una copia y le pone aceptar. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer porque yo no lo quiero copiar ahí, ¿no? En esta nómina de estudiante. Yo lo quiero copiar aquí mismo, pero si yo quiero copiar en el mismo archivo, pues no le cambio nada. Lo dejo aquí en este mismo archivo Excel, lo pongo que se mueva al final y crear la copia, aceptar. Entonces se dan cuenta que se me crea una copia. Tenía esta binomial y ahora tengo esta binomial 2. Entonces, esta binomial le voy a poner 1, que sería el ejercicio número 1, y esta binomial lo voy a dejar como binomial 2. O sea que ahí a ustedes les quedan 2 ejercicios. Y bueno, ya está copiado, en esta es la que voy a trabajar, esta es la que yo voy a modificar el día de mi examen. Y vamos a ver qué cosas hay que cambiar, suponiendo que estamos en el día del examen. Leamos este ejercicio. Dice, la empresa de seguros ABC envía a su colaborador a visitar a 7 clientes. La probabilidad de éxito es de 0,4 por cada visita. ¿Se dan cuenta que aquí fácilmente me están dando ya la probabilidad de éxito? No hay que calcularla, ya me están dando. 0,4. Sería el primer cambio que usted tendría que hacer en el examen. Es decir, si esta es mi plantilla, ¿verdad? Esta es la copia que voy a modificar de la plantilla. En lugar de 0,2 le cambio a 0,4. ¿Sí? Y obviamente si la probabilidad de éxito es 0,4, el fracaso es 0,6. Si ven que solito se calcula el fracaso porque ya le puse aquí la fórmula 1 menos P. 1 menos el éxito sería el fracaso. Si tengo el 40% de éxito, tengo el 60% de fracaso. Segundo cambio, compañeros. Yo le pregunto a cualquiera que quiera participar. ¿Cuál sería el número de éxitos en este ejercicio? ¿Cuál? 7. El 7. Gracias, David. Gracias. El 7. ¿Se dan cuenta? Siempre son los 3 parámetros y eso es lo que yo quiero que usted esté muy pilas para el examen. Éxito, fracaso y el número de ensayos. Entonces aquí sería 7. Entonces la segunda modificación que usted tiene que hacer es cambiarle este 5 por el 7. ¿Sí ven cómo vamos cambiando las cosas? Ya le cambié el éxito, el fracaso y el número de ensayos. Ya están mis 3 parámetros. Ahora, en mi tabla hay que cambiar porque hay que aumentarle 2 filas. Se dan cuenta que este llega del 0 al 5, yo tengo que llegar del 0 al 7. Por eso que usted ve que no le está llegando al 1. Se dan cuenta que no le está sumando 1. ¿Por qué razón? Porque ahora el número de ensayos es 7, ya no es 5. Entonces, de ley, mi tabla necesita el 6 y el 7. Ese sería otro de los cambios que tendría que hacer esta plantilla el día del examen. Entonces, aquí usted simplemente dele clic aquí a toda la fila, le da clic derecho, inserta la fila. Ya está una fila, pero necesita una segunda fila, entonces otra vez, clic derecho, insertar. Y ya tiene 2 filas insertadas. Y aquí el siguiente valor sería el 6 y el siguiente sería el 7. Y se da cuenta que solito la fórmula me ha calculado. Es la misma fórmula, solo que ya me está tomando el valor 6 y ahora me está tomando el valor 100. Y ahora sí la suma, se da cuenta que la suma de todo ahora sí me da 1. Y esa es la prueba de fuego, de que los datos sumados tienen que darle 1 a todas las probabilidades. Si no, no es una distribución de probabilidad. Entonces ya tengo el 1. El acumulado es lo mismo, solamente que como me faltaban estas 2 filas, tengo que arrastrarle hacia la última. Dan cuenta que ahora sí me acumula este 1. Y la fórmula, y como ya estaba formulado esto, también ya me llega hasta el 1. Ya saben que usted escoge esta forma de acumular, que es la tradicional, o esta forma de acumular, que sería la misma fórmula, pero cambiándole el 0 por
este 1. ¿Sí? Señores, se dan cuenta que ya tengo mi tabla de distribución de probabilidades. Miren qué tiempo hemos perdido. Poco tiempo. Y eso es lo que yo quiero que usted haga el día del examen. Si usted el día del examen se va a poner a hacer la plantilla desde cero, se va a poner a estar haciendo fila por fila esto, créanme, que va a perder tiempo, no va a avanzar en otras preguntas y perderá puntos valiosísimos e importantes que le puede permitir pasar la materia. ¿Okay? Es un consejo. Por eso me ayuda como profesores hacer estas plantillas con ustedes y pasarles la información para que ustedes la utilicen el día del examen. Malo sería si yo le digo, ¿sabes qué? No puedo utilizar ninguna plantilla. Tienen que hacerlo desde cero. Ya sería yo, no haría yo las cosas correctas. Como profesor me ayuda es esto. Pero ya el día del examen quiero que cada uno me demuestre su lógica y le aumente lo que tenga que aumentar, como en este caso. Disminuye lo que tenga que disminuir. Porque imaginemos que el número de ensayos en el examen no hubiera sido 7, sino que hubiera sido 3. Ahí en cambio usted hubiera tenido que eliminar. Usted hubiera tenido que eliminar esto y quedarse con 0, 1, 2 y 3. Esa es la lógica que necesito, señores, el día del examen. Bueno, y además hay que cambiarle el nombre porque ya no es vuelos tardíos. Ahora tengo que ver de qué se trata esto. Bueno, aquí se trata de una empresa que envía a su trabajador a visitar a 7 clientes. Por lo tanto, yo puedo decir, podríamos ponerle aquí el nombre a esta valera aleatoria como clientes seguros, clientes interesados por seguros o clientes empresa de seguros. ¿Sí? Vamos a ponerle así, clientes empresa seguros. Correcto, ya le puse el nombre. Pero para que no se vea feo esto, no tampoco abrirle esto y hacerla muy grande. Ya habíamos visto que le puedo dar clic derecho, formato de las celdas. Aquí me voy a la pestaña alineación. Aquí en esta parte horizontal le voy a poner centrar. En vertical también le voy a poner centrar. Voy a ajustar el texto y voy a ponerle aceptar. Para que no se me distorsione mi celda. Entonces ahí se ve mucho mejor. Y esto le copio el formato y le pego para que estos también se pongan en medio, tal como. Bueno, ahí está ya arreglado. Y ahora sí, señores, tengo mi distribución. Esta media varianza de desviación, señores, ya está calculada. Por eso les decía, si usted pone bien los parámetros acá arriba, los 3, ya prácticamente esto estaría bien, porque acuérdense que está tomando los parámetros de arriba. ¿Sí ven? Está ya formulado, por eso ya le entrego, esto está formulado. Si usted le pone bien estos parámetros, la media varianza de desviación van a estar bien calculadas. ¿No se da cuenta? Está bien aquí. La varianza sería la multiplicación de las 3 cosas, está bien. Y la desviación estándar, raíz cuadrada de la varianza, que está bien calculada, entonces también estaría bien calculado esto. Por lo tanto, estas 3 cosas ya están. Los gráficos. Miren que llega hasta el 5, tiene que llegar hasta el 7. Entonces, estos gráficos hay que modificarlos. Ya le sirve como está, pero hay que modificar. ¿Cómo modificamos? Repetimos. Escogemos el gráfico, clic derecho, seleccionar los datos, modificar, ¿sí? Los valores de X hay que arreglarlos porque se da cuenta que llega hasta el 5, tiene que llegar hasta el 7. Entonces, elimínele todo, ¿sí? Bórrele y póngale otra vez todos los valores de X. Los valores de Y, miren que se está comiendo estas 2 probabilidades, ¿verdad? Entonces, elimínele todos los valores de Y póngale todas las probabilidades de este ejercicio, desde 0 hasta la probabilidad 100. Y eso es todo. Y se da cuenta que así me va a ir modificando el día del examen estas plantillas. Y ya rápido me contesta también. Miren que ya el gráfico está bien. Ahora sí el gráfico empieza en 0, llega hasta el 7 y ya me muestra todas las probabilidades. Aquí es cuestión de arreglar simplemente. Por ejemplo, este de aquí lo voy a mover hacia la izquierda. Este aquí lo puedo mover también hacia la izquierda, para que no quede pegado hacia la línea. Este aquí que está muy abajo lo puedo subir un poco. Ahí. Este que está aquí sobre la línea lo voy a poner a la derecha. Este también lo puedo mover hacia la derecha. Este también hacia la derecha y hacia arriba un poco. Y este de aquí está muy bien. ¿Se dan cuenta? Ahora sí se ve muy bonito mi gráfico con los valores que las podemos observar muy bien. Así como modifiqué el normal, tengo que modificar el acumulado, porque se dan cuenta que llega hasta 5, no llega hasta 7.
Yo tengo 7, tengo desde el 0 hasta el 7. Entonces otra vez, clic derecho, seleccionar los datos, modificar. En los valores de X nuevamente le borro porque llega hasta el 5. Entonces le borro. Le ponemos los valores del 0 al 7. Y en los valores de Y les borramos. Y le pongo las probabilidades, pero acumuladas, desde el 0 hasta el 7. Ahí sí está bien. Aceptar y aceptar. Y vamos a ver cómo nos queda nuestro gráfico acumulado. Así nos queda. ¿Se dan cuenta que ahora sí llega hasta el 7? Y bueno, aquí es cuestión de arreglar, ¿no? Este aquí lo voy a poner un poco hacia la izquierda. Un poquito más, ahí. Este también hacia la izquierda un poco. Un poquito más. Este también un poco hacia la izquierda. Este está muy pegadito, entonces lo puedo poner más arriba. ¿Sí? Y el de acá lo puedo poner más hacia la derecha para que no se vea muy pegado. Y el de aquí que está muy abajo lo puedo subir. Lo puedo poner por aquí, un poquito más arriba. Un poquito más abajo. Ahí me parece. Entonces, señores, esto ya es cuestión de diseño. Usted verá qué color le pone y bueno, yo ya le puse eso. Bueno, compañeros, entonces ahí estarían ya mis gráficos, ya digamos que arreglados, modificados de acuerdo a este nuevo ejercicio. Estas tres cosas ya están bien calculadas. Se da cuenta que no hemos perdido mucho tiempo. Entonces, esa es la idea del día del examen, que usted vaya modificando las plantillas de acuerdo al ejercicio del examen y no pierda el tiempo. Y para finalizar, me falta contestar las preguntas. ¿Sí? Entonces, contestar estas preguntas, que aquí hay algunas. Hay 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Vamos a contestar primero esto. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 3? Para ello, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto lo voy a sacar de aquí. Control X y lo mejor lo voy a poner aquí abajo. ¿Para qué? Para ir contestando hacia abajo y que no me moleste. Y esto lo voy a subir. Ahí creo que se va a ver mucho. Ahí está bien. ¿Sí? Entonces aquí voy a contestar hacia abajo. ¿Para qué? Para no estarle insertando filas y que el gráfico se me haga se me distorsione mucho. Por eso hice esto. Entonces respondamos a la primera pregunta. ¿De que X sea igual a 3? X igual a 3. En otras palabras sería de que los clientes me compren, 3 clientes me compren seguro. Entonces voy a eliminar esto y contestemos la primera pregunta. ¿Cuál sería la respuesta, compañeros? ¿De que X sea igual a 3? 0.290304. Correcto, esta es la pregunta. O sea, existe el 29.03% de probabilidad de que 3 clientes me compren seguro. ¿Sí? Entonces, aquí me voy y les cojo esa probabilidad. Lo vamos a poner aquí. Esta sería la probabilidad, 0,2903. ¿Ok? Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 5? Entonces, aquí le voy a arreglar. Menor al 60, para que me salga el menor que, o igual a 5. ¿Qué tenemos que sumar? Voy a utilizar la función suma de Excel. Si me dice X menor o igual al 5, ¿qué hay que sumar? Del 0 al 4. Del 0 al 5. Menor o Del igual 0 a al 5. 5. Si no se olvide, si usted me suma hasta el 4, error. Porque me dice menor o igual. Si me dijera menor a 5, ahí sí sería del 0 al 4, porque es menor a 5. Pero como me dice menor o igual al 5, el 5 tengo que tomarlo en cuenta también. Entonces iría del 0, sumado desde el 0 hasta el 5, menor o igual al 5. Entonces la respuesta sería esa. Bueno, vamos con la siguiente respuesta. Pregunta. Mayor o igual a 4. Y le voy a copiar, le voy a pegar, le voy a eliminar, y aquí sería mayor. Mayor es al y 62. Al 62, mayor o igual a 4. Entonces aquí, ¿qué hay que sumar? Tendría que sumar desde el 4 hasta el 7, ¿verdad? Entonces, porque me dice mayor o igual a 4. Mayor que 4 es el 5, pero como dice mayor o igual a 4, el 4 va también. Entonces yo sumaría estas 4 probabilidades. Y con eso respondemos esa pregunta. ¿Sí? 28.97% de probabilidad que 4 clientes o más me compren un seguro. ¿Ok? Vamos con la cuarta, la penúltima pregunta. X mayor o igual a 2, menor o igual a 4. Entonces voy a copiar, voy a pegar, borro esto, y sería X al 60
mayor o igual a 2, y acá también sería al 60 menor o igual a, ¿sí? Pero la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2 y menor o igual a. Entonces tendría que sumar desde 2 hasta 4, porque el 2 y el 4 se incluyen porque está el igual. Mayor o igual a 2, menor o igual a 4. Entonces tendría que sumar la probabilidad 2, 3 y 4. Estas tres probabilidades. Mayor o igual a 2, menor o igual a 4. Esa sería la suma de las tres probabilidades. Y bueno, para terminar, vamos con la última pregunta, que me dice de que x sea diferente de 0. Diferente de 0. Entonces aquí sería x igual a 0. La probabilidad, vamos a copiar estas dos. Acá le borro. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea diferente de 0? Entonces el símbolo diferente lo puedo insertar aquí, en esta pestaña símbolos, símbolo, y aquí está el diferente, lo inserto y lo cierro, ¿sí? Ahí está. Correcto, entonces diferente de 0, de acuerdo a la pregunta. Entonces, si es diferente de 0, señores, ¿qué tendría que sumar aquí? Diferente de 0. Del 1 al 7. Todo menos el 0. Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, compañeros, ahí están contestadas todas las preguntas de acuerdo a este ejercicio. Y bueno, ahí están, les quedan 2 ejercicios de la distribución binomial y con esto hemos terminado la primera parte de las distribuciones de probabilidad discreta.